Buenos días, profesora. El día de hoy le vamos a presentar mi grupo y yo nuestro proyecto. De tema tiene cómo se aplica la trigonometría en la colisión en videojuegos. Los integrantes de este proyecto es Sean Cárdenas, Daniel Chinchilla, mi persona, Esteban Sánchez, Wagner Santamaría y Florentino Molina. Bueno, como un pequeño resumen, tenemos que este proyecto se enfocará en analizar un poco lo que son las colisiones en los videojuegos utilizando la matemática en su rama de la trigonometría. Este, Esto se da ya desde el inicio de los videojuegos, el utilizar matemática, líneas, vectores, entre otros, para resolver este, efectos de colisión y interacción entre objetos en los videojuegos. Y pues, más adelante veremos un poco de qué se trata estos temas. Bueno, como estábamos diciéndolo, vamos a explicar un poco y resolver la duda de cómo estos objetos en los videojuegos desde los inicios de la historia de los mismos se interactúan entre sí. En juegos de video, por ejemplo, como Galaga, cómo las interacciones entre las naves y las naves alienígenas se dan. En videojuegos como Skyrim, que es un juego de RPG, que puedes usar un arco para batir enemigos mientras te mueves, etcétera. Videojuegos más conocidos también como Angry Birds, que utiliza la trigonometría para ver un elemento a colisionar contra otros y estos otros elementos colisionan entre sí mismos. Bueno, para iniciar, tenemos como objetivo general el analizar el uso de la trigonometría en los videojuegos tridimensionales para comprender su funcionamiento. De nuestro objetivo específico, tenemos estudiar los primeros usos de la trigonometría en los videojuegos para explicar sus primeros aportes a la industria. Como objetivo número 2, tenemos el identificar la evolución de los videojuegos con el paso del tiempo hasta la actualidad, para demostrar la evolución de la aplicación de la trigonometría en los mismos. Y como tercer objetivo, tenemos el dictaminar la necesidad de la trigonometría en los videojuegos tridimensionales para exponer las mejorías que estos reciben año con año en su evolución. Buenas, profe. Yo soy Sean Cárdenas. En el marco teórico nosotros hablamos de varios temas. Bueno, entre ellos es ángulos, que generalmente se usan para la creación de modelos con algunos programas, como puede ser eh, programas de Adobe. Eh, También se usan principalmente para eh, problemas trigonométricos, para averiguar dónde podría caer un objeto es lanzado desde un punto aparte. La trigonometría es la rama que, que es principalmente usada para determinar dónde pueden terminar objetos lanzados desde un punto A a un punto B. Por ejemplo, si un objeto es lanzado desde un punto A, que sería en el plano cartesiano del 0,0, o sea, en 0x y 0 en y, a un punto P que podría terminar en 0x, perdón, en 0y, a una velocidad también calculada, pero eso anteriormente con unas fórmulas diferentes que que no se determinan en este proyecto. Buenas, profesora. Mi nombre es Wagner Santamaría. En este apartado también vamos a hablarle de lo que son las coordenadas polares. En este caso, bueno, pues podemos con las coordenadas polares determinar la posición de un objeto en el plano mediante un ángulo y también la distancia. Un objeto bueno, un ejemplo en este caso sería la aplicación en la que en este videojuego Pong podemos hacer que una pelota choque contra una de las paredes o contra una de las plataformas en movimiento. Ahí podemos utilizar lo que son las coordenadas polares. Siguiente.
Después también podemos encontrar lo que es el uso de las coordenadas esféricas, que son utilizadas normalmente para localizar puntos en un espacio tridimensional. En este caso se utilizarían ángulos para poder, en este caso, pues medir las distancias de un objeto entre sí, ya sea un objeto A y un objeto B, poder medir en cuánta distancia se encuentra uno del otro y poderlos pues, representar de manera tridimensional en un plano cartesiano o un plano en el cual se encuentra dicho objeto o algún personaje. Buenas noches, profesora. Yo soy Daniel. También podemos hablar un poco de lo que viene siendo el desarrollo del problema. Gracias a las investigaciones y análisis que hemos desarrollado junto a nuestros compañeros, hemos comprobado en un 100% que los videojuegos seguirán revolucionando y evolucionando a medida que las matemáticas lo permitan, ya que sin ellas no es posible la creación de los mismos. Pasamos a la parte de resultados. En los juegos de video, gracias a que se conocen los ángulos entre los objetos por medio de las mediciones trigonométricas, se puede saber su pendiente, por lo que se utiliza la ecuación de la recta para el movimiento de cualquiera de los objetos, como por ejemplo en la imagen que podemos ver en pantalla en un juego de pool para móviles. Podemos, gracias a la ecuación de la recta, medir para dónde queremos que vaya la pelota, en este caso con el golpe. También podemos hablar un poco de lo que viene siendo las hitbox, que son el espacio que cubre el sprite y que detecta los golpes de todo tipo en el personaje. Estas hitbox pueden ser literalmente cajas, pero si tiene un buen motor puede cambiar hasta hacer mallas que cubran todo el script, todo el entorno. Teniendo una hitbox de mallas se dota de una mayor extensión del juego. Sin embargo, las hitbox, mientras más realistas, más recursos nos consumen en el ordenador y más procesos tendría que realizar. Bueno, tras completar un análisis de este tema, llegamos a varias conclusiones. La primera es que los videojuegos han tenido un impacto en la sociedad, como todos sabemos, esto es a una escala global. Em, Estos han ayudado a dar un salto tecnológico, eh, ya que su finalidad es meramente de entretenimiento, pero gracias a los avances de los mismos se han encontrado maneras de resolver ciertos problemas utilizando la matemática. Eso se han aportado a otras industrias o otros sectores de la vida. Es, Gracias a esta unión de la ingeniería y las matemáticas, también se han creado videojuegos mucho más realistas. Al día de hoy podemos ver videojuegos con calidad gráfica que incluso si uno compara con una fotografía, llega a un punto que no se puede identificar cuál es cuál. Por ejemplo, ahora el videojuego Forza, el más nuevo que sacó la empresa Microsoft, sus gráficas son extremadamente realistas y todo esto ha venido gracias al uso de la matemática dentro de su confección. Em, y como la segunda conclusión, tenemos que sin el aporte de la matemática y de la trigonometría, no será posible tener el realismo que se tiene en los videojuegos, no será posible tener la interacción de los objetos en los mismos. Gracias a la matemática, probablemente en un futuro se tengan videojuegos en realidad virtual que no se pueda ni siquiera identificar la realidad de la ficción. Y esto, aunque suene un poco turbio, pero va a ser la realidad en unos años. Y bueno, Se pueden realizar análisis e investigaciones
cómo la matemática va a estar involucrada en los entornos virtuales de realidad aumentada, como realidad virtual, o conocido ahora más popularmente como metaverso, después de la noticia de Facebook y Mark Zuckerberg y todo esto que pasó hace un poco de tiempo. Entonces se puede analizar un poco en un futuro cómo la matemática y la trigonometría se va a ver involucrado en esto y cómo va a ayudar a que se pueda tener una inmersión mayor en estos metaversos. Mi nombre es Florentino, muy buenas tardes, noches, depende de qué hora me estén viendo. Soy del área o del lado de Limón, Valle de la Estrella. Hoy les vengo a hablar sobre la trigonometría aplicada en los videojuegos o su forma para aplicarla, como por ejemplo para calcular la altura de un objeto, su forma, inclusive la caída de la sombra o de la bala. Para esto se utilizan más o menos, para calcular la distancia entre dos puntos, se utilizan las funciones seno, coseno. También es muy famosillo, o en muchos videojuegos 2D side-scrolling, los enemigos presentan un movimiento tipo función seno-coseno, como les estaba diciendo, para calcular su textura, como se pueden ver, por ejemplo, en la roca o en el árbol. Ejemplo, este árbol que tenemos acá. Ok, este árbol que tenemos acá, que proyecta una sombra, que se puede ver, se puede observar que proyecta una sombra. Para esto se utilizan esas funciones para calcular la hipotenusa, los catetos. En todo eso se utiliza la trigonometría, en su movimiento, en las funciones de las armas, como cuando quiere ver la función de la caída de bala, el tipo de apuntado, la sombra del personaje. Okay. También sirve para calcular la distancia entre dos objetos. Ejemplo, el personaje y el árbol, el personaje y los compañeros. También para darle textura. Y calcular la altura de un punto a pie inaccesible. La trigonometría en la arquitectura de los videojuegos, muy básica, como había dicho, es la del seno y coseno, también la del tangente, pues permiten hallar los valores adyacentes y opuestos relacionados con un ángulo o la hipotenusa. Se puede aplicar completamente distinto. Aquí podemos ver que no está muy bien aplicado porque las texturas no son tan realistas. Hace falta un poquito más de la aplicación de la trigonometría. De vez en cuando pueden encontrarse los famosos bugs o que hay tanta distancia entre un objeto a otro que desaparece del juego, no se logra alcanzar a ver por la distancia. No tiene tanto campo de visión. También se puede utilizar para, como por ejemplo, para reducir la zona, como se está viendo ahorita mismo. Para aplicar un campo específico, que si se sale de esa zona, el personaje empieza a morir o empieza a perder puntos de vida. Y si está fuera de esa zona, automáticamente lo elimina. Como fue el ejemplo que se acaba de ver. Bueno, profesora, este fue nuestro proyecto oral. ¿No? Gracias por ponernos atención y mucho gusto. Listo, Estamos Llevamos 10 minutos Estamos para la ahí. grabación.